Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha sorprendido a muchos y que nos ha tenido al borde de nuestros asientos, el triángulo amoroso inesperado entre Kerem y Hande. Si han escuchado bien, porque lo que parecía una amistad sólida, o tal vez algo más implícito, ha tomado un giro completamente inesperado, y hoy vamos a desgranar todos los detalles, las posibles razones detrás de esta situación y cómo ha impactado en el mundo del espectáculo. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. El mundo del entretenimiento turco es conocido por sus tramas apasionantes, sus actores carismáticos y, por supuesto, por los romances que nacen, crecen y a veces se complican tras las cámaras. Y el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, uno de los más comentados de los últimos años. Ambos son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, con una base de fans enorme y muy leal, tanto en su país como a nivel internacional. Sus carreras se han disparado gracias a proyectos exitosos, pero lo que realmente cautivó a sus seguidores fue su química palpable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Recordemos que ambos protagonizaron juntos Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se conoció en muchos mercados, una serie que se convirtió en un fenómeno global. La química entre Serkan Bolat y Eda YLDZ era tan intensa, tan creíble, que miles de fans empezaron a especular y a desear que esa conexión traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y para sorpresa de muchos, así pareció ser. Durante mucho tiempo los rumores sobre su relación circularon sin cesar. Las apariciones públicas juntos, las fotos compartidas en redes sociales, las miradas cómplices, todo alimentaba la idea de que Kerem y Hande eran algo más que compañeros de trabajo. Y en su momento confirmaron su relación, para alegría de sus fans que habían estado apoyando esta pareja desde el principio. Su relación se convirtió en un referente de las parejas de celebridades y sus seguidores disfrutaban de cada detalle de su vida juntos, o al menos de lo que se hacía público. Parecía una historia de cuento de hadas moderno, dos jóvenes exitosos, guapos y enamorados. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo tan mediático, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y aquí es donde entra la parte inesperada de nuestro titular, el triángulo amoroso. Porque hasta hace poco, la narrativa principal giraba en torno a Kerem y Hande como pareja oficial. Pero las aguas, como decimos, se han agitado. Han surgido rumores fuertes y persistentes de que esta relación sólida y aparente podría haber tenido o estar teniendo complicaciones. Y no hablamos de cualquier tipo de complicación, sino de la aparición de un tercero, alguien que, según las informaciones, podría haber puesto en jaque la relación entre Kerem y Hande. La identidad de este tercer vértice del triángulo ha sido objeto de intensas especulaciones, y los medios turcos, así como los seguidores en redes sociales, han estado intentando desentrañar quién podría ser. Lo más intrigante de todo esto es la naturaleza inesperada del título. ¿A qué se refiere exactamente? Se trata de una tercera persona que siempre ha estado en la órbita de alguno de ellos, y ahora sale a la luz. ¿O es alguien completamente nuevo, una sorpresa que ha irrumpido en escena? Las posibilidades son muchas y es precisamente esa incertidumbre lo que ha generado tanto revuelo. Podríamos estar hablando de una antigua relación que resurge, de un affair secreto, o incluso de una amistad que ha cruzado una línea. Los detalles son escasos y, como siempre en estos casos, hay que tomar muchas de las informaciones con cautela, pero la intensidad de los rumores sugiere que hay algo más allá de una simple especulación. Analicemos las posibles aristas de este triángulo. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin. Conocido por su carisma y su atractivo, siempre ha sido una figura que genera interés tanto en su vida profesional como personal. Su relación con Hande fue muy pública y aplaudida. Por otro lado, Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una legión de admiradores que siguen cada uno de sus pasos. Su unión con Kerem parecía consolidada y feliz. Y ahora, la incógnita, ¿quién es la tercera persona que ha entrado en este escenario? Las especulaciones han apuntado en varias direcciones, desde supuestas nuevas conquistas de Kerem hasta la posibilidad de que Hande haya encontrado consuelo o interés en alguien más. Incluso se ha barajado la opción de que este tercero no sea una persona, sino una circunstancia, una incompatible.
idad de proyectos o un problema interno que ha llevado a distanciarse. Pero el título es muy claro, el triángulo amoroso. Esto nos dirige directamente a la existencia de una tercera persona involucrada románticamente. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es la posible conexión de Kerem con otra figura conocida del espectáculo, o incluso con alguien de su entorno profesional que no sea Hande. La prensa turca a menudo está pendiente de cada movimiento de estas celebridades, y cualquier indicio de un nuevo romance, una amistad demasiado cercana, o incluso un encuentro casual, puede ser magnificado y transformado en una noticia. De la misma manera, se ha especulado sobre la vida personal de Hande, y si ella misma podría estar explorando o haber explorado otras conexiones. En el mundo de las redes sociales, donde cada me gusta, cada comentario, cada seguimiento puede ser analizado hasta el extremo, es fácil que nazcan estas teorías. Otro aspecto fascinante es la reacción del público ante estas noticias. Los fans de Kerem y Hande, que los apoyaron incondicionalmente como pareja, ahora se encuentran divididos. Algunos están decepcionados, otros intrigados, y muchos buscan respuestas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías y opiniones, donde cada uno intenta aportar su granito de arena para descifrar el enigma. Es la naturaleza del fanatismo, que se involucra emocionalmente con las figuras públicas y sufre o celebra sus altibajos. ¿Qué podría haber llevado a esta situación? Las rupturas en el mundo del espectáculo son a menudo complejas y multifacéticas. El estrés de la fama, las largas horas de trabajo, las presiones mediáticas, las diferencias de objetivos profesionales o personales, o simplemente el desgaste natural de una relación, pueden jugar un papel importante. Si añadimos la complejidad de un triángulo amoroso, la situación se vuelve aún más delicada. Es posible que la presión de mantener una relación pública haya sido abrumadora, o que algún problema subyacente haya surgido, abriendo la puerta a nuevas conexiones para uno o ambos. Es importante recordar que hasta que no haya confirmación oficial por parte de Kerem o Hande, todo lo que circula son especulaciones y rumores. Sin embargo, la insistencia de los medios y la cantidad de comentarios y debates que ha generado, nos indican que algo está pasando. Nuestro objetivo hoy es explorar estas posibilidades, analizar los rumores que circulan y reflexionar sobre las dinámicas que a menudo rodean a las parejas de celebridades. Por ejemplo, pensemos en las repercusiones profesionales. Una relación pública y una posterior complicación como un triángulo amoroso pueden tener un impacto significativo en la imagen pública de los actores. Las marcas con las que trabajan, los proyectos que aceptan, e incluso la percepción de sus fans, pueden verse afectados. Las empresas suelen ser reacias a asociarse con personalidades envueltas en escándalos o controversias. Por lo tanto, para Kerem y Hande manejar esta situación con discreción y profesionalismo será crucial para proteger sus carreras. Además, la forma en que manejan la información y su vida privada ante el público puede ser un indicador de su madurez y su capacidad para lidiar con la presión. Si deciden abordar la situación directamente, con transparencia, podría ser una forma de recuperar el control de la narrativa. Si optan por el silencio, también será interpretado de diferentes maneras por sus seguidores. Analizando el título, el triángulo amoroso que nadie esperaba, la clave está en la sorpresa. Esto sugiere que la aparición de un tercero no era algo previsible, ni siquiera para los observadores más atentos. Si hubiera sido una relación que se rumoreaba desde hace tiempo, no sería inesperada. Esto podría implicar que la persona en cuestión es alguien de quien no se sospechaba, o que la situación ha escalado de forma muy rápida y sigilosa. Otra posibilidad, y esto es pura especulación, es que el título esté jugando con nuestras expectativas. A veces los titulares buscan ser llamativos y generar clics, incluso si la realidad detrás es menos dramática. Sin embargo, dado el interés que despiertan Kerem y Hande, es probable que haya un trasfondo real detrás de estas afirmaciones. ¿Podríamos estar ante una estrategia de marketing? Es una posibilidad remota pero no imposible en el mundo del entretenimiento. Generar rumores, crear expectación, mantener a la audiencia enganchada con sus vidas privadas puede ser una forma de mantener su popularidad. Sin embargo, esto podría ser un arma de doble filo, ya que un escándalo mal gestionado podría ser perjudicial. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas talentosas y exitosas que han logrado capturar la atención del público. Su vida personal, para bien o para mal, se ha convertido en parte de su narrativa pública. Y este supuesto triángulo amoroso es solo otro capítulo en la saga de sus vidas bajo lo
Reflectores. Para aquellos que están siguiendo de cerca esta historia, es importante recordar la diferencia entre los hechos y las especulaciones. Si bien es entretenido teorizar y debatir, la verdad solo la conocen los implicados. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre cómo la fama, las relaciones y las presiones mediáticas se entrelazan en la vida de las celebridades. Y pensando en el futuro, ¿cómo afectará esto a Kerem y Hande? ¿Podrán superar esta crisis, si es que existe? ¿O será este el punto de inflexión que marque un nuevo rumbo en sus vidas personales y profesionales? Solo el tiempo dirá. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen en sus seguidores, que se preocupan por ellos y desean lo mejor para ambos. En resumen, el supuesto triángulo amoroso entre Kerem y Hande ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Lo que parecía una relación sólida y feliz se ve ahora envuelta en especulaciones sobre la posible presencia de un tercero. La naturaleza inesperada de esta situación ha avivado aún más el interés y el debate entre los fans y los medios. Las razones detrás de esta posible complicación son inciertas, pero las presiones de la fama, las dinámicas de las relaciones en el ojo público y los giros inesperados de la vida son factores que siempre están presentes. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el intrigante triángulo amoroso que involucra a Kerem y Hande. Ha sido un tema fascinante para desglosar, lleno de especulaciones y giros inesperados. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las posibilidades. Hemos explorado las distintas facetas de esta historia, desde la química inicial de la pareja hasta las complejas dinámicas que pueden surgir en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas reales con vidas complicadas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha dado algo nuevo en que pensar, les agradeceríamos enormemente si dejaran un comentario abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay un triángulo amoroso real? ¿Quién creen que podría ser el tercero en discordia? Nos encantaría leer sus teorías y sus reflexiones. Y por supuesto, si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que todos podamos debatir sobre este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos y a explorar los temas que más les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.